Okay, good afternoon, student. This is the second part of the class number 4. The last day we was doing, estuvimos haciendo de exercise A de Learner Independence, ¿sí? El ejercicio de la A de Learner Independence. ¿Se acuerdan que les dije que esto estaba pendiente, por eso tenía la P? Porque aquí lo que vamos a hacer es ordenar las palabras porque no están bien ordenadas. Las preguntas inician con auxiliar y esta es una pregunta, ¿vean? Entonces aquí y hay una palabra de pregunta. Entonces aquí hay que ordenar las palabras para que queden bien hechas las oraciones o preguntas, si es que son, en este caso es una pregunta. Entonces, en una pregunta lo primero que va es la palabra de pregunta que es what, después va un auxiliar que es do, y después va el pronombre de la persona. Entonces aquí la oración va what primero, aquí do va segundo y el pronombre I va en tercer lugar a la hora de copiar la primera. Luego ya busco el resto de la oración. Este do es un verbo, este va en medio de la oración, ¿ok? Entonces dice, qué es lo que yo debería? La pregunta es, qué es lo que tú? Pero entonces no es ahí. ¿Qué es lo que tú me sugieres que yo haga ahora? ¿Qué tú me sugieres, que haga, do, ahora, now? Entonces, el orden de las oraciones son así. El pronombre no es I, es you. Entonces va la primera palabra, what do you? What do you? Después el verbo, suggest, sugerir. Después del pronombre va el verbo, sugerir. Luego el resto de la oración. ¿Qué es lo que tú sugieres a mí? Sería I do now, que yo haga ahora. Entonces aquí sería el número 5, I. Número 6, do. Y número 7, now. La oración quedaría con el orden de los números que yo estoy colocando acá. What do you suggest I do now? Así quedaría la 1. Vamos a la 2. También es una pregunta porque vean que está el signo de pregunta al final. Todas son preguntas, ¿no? Entonces, lo primero es la palabra de pregunta, que es what. Esa es la que va primero. What. Luego un auxiliar, do. Entonces tenemos que hacer ejercicio es forma de la mejor para estas. Entonces, así yo estoy leyendo literal como está traduciendo para darle sentido a la pregunta. Mejor que hacer ejercicio es forma de esto, para esto. Entonces, ¿cómo quedaría? ¿Cuál es la mejor forma de hacer ejercicio para esto? Quedaría what. Después de what va el auxiliar do. Permítame, voy a ponerlo abajo para que no vaya a arruinarme la palabra, aunque ustedes ya saben cuál es, ¿verdad? Entonces quedaría en segundo lugar do, what do. Bueno, pero como estamos hablando de cuál es el sujeto, ¿cuál es el sujeto? Es ejercicio. Entonces, ya no voy a usar este auxiliar porque va do exercise, do to do this exercise. Entonces va exercise junto. Entonces resulta que tengo que identificar el pronombre para saber qué auxiliar voy a usar. Es porque miren, aquí tenemos el auxiliar do y está el verbo to be. Pueden ser cualquiera de los dos los que van después de la palabra de pregunta. En este caso es el verbo to be, porque ¿cuál es el mejor? Entonces es dos is, what is, de, el mejor, 3, el mejor, 4, best, way, la mejor forma. ¿Cuál es la mejor forma? Este es el número 5, que no me quedó bien. Número 5, way, va en número 5 de las 4, 5. Way, to do, 6, to, y 7, do, to do, this exercise. This, 8, y exercise, 9.
Así quedaría la pregunta en el orden de los números. Vamos a la 3, que también es pregunta. Aquí el pronombre identifico. Si no hay un auxiliar para hacer pregunta o no hay, primero veo si hay un auxiliar o el verbo to be. Puedo ver que hay un auxiliar que es can, no está el verbo to be, así que can va a ser el que se inicia haciendo la pregunta. Después va pronombre. Pronombre, ¿a quién le estoy hablando o de quién estoy hablando? Sería can you, a ti. ¿Puedes tú? Después el verbo spell, spell que quiere decir deletrear. El verbo sería spell. Can you spell it, please? Can 1, you pronombre 2, spell verbo 3, 4, please it y it 5. Can you spell it? Queda la oración. Vamos a la 4. En la 4 busco el verbo to be o un auxiliar. Ya encontré el verbo to be, así que este es el número 1, is. Estoy hablando de qué? Estoy hablando de un turno. Entonces, el pronombre sería it. Entonces, it es 2. Is it my turn now? Is it my 3? Turn 4. Noun 5. Así quedaría la pregunta. Is it my turn now? Ok, vamos a la 5. En la 5 busco, hay palabra de pregunta, ya la tengo. Ahora busco auxiliar. Está 2. Ya tengo las 2 primeras palabras. Si no hubiera auxiliar, busco el verbo to be. Pero como no hay, entonces es el do's el que se va a usar. Como es el do's, estoy hablando de tercera persona. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de el significado. What does this word mean? Del significado de la palabra. Entonces, mi pronombre es word o mi nombre. En este caso es nombre porque es palabra, no es pronombre el que se está usando. Entonces, la primera sería what. La segunda, dos, el verbo, el auxiliar. Tercero, this word. 3, this. 4, word. Y por último, el verbo mean. ¿Qué sería? Entonces, ¿cuál es el significado de esta palabra? La traducción. La 6, siempre pregunta. Busco palabra de pregunta, no hay. Ah, bien, aquí está how. Esta es la que va de primero sin tanto cuento. Luego busco verbo. To be o auxiliar. Hay auxiliar que es do. Entonces, este sigue después de what, de how. ¿Sí? 2. Bueno, no hay otro auxiliar, así que ese queda sin duda alguna. Ese es el que me va a quedar. Ahora me voy al pronombre. How do you pronounce these words? Sería, ya le voy dando sentido porque ya encontré las 3 primeras palabras importantes. Entonces es how do you es el 3, pronombre. Pronounce, el verbo 4. This word 3, el resto de la oración. Y 4 es this word. 3, 4. Así queda, perdón, aquí es 5. Vamos a ver, pronombre, this, entonces la 3 es 5. Pues déjenme borrar aquí. Tenemos 7 palabras entonces. Entonces this es 5 y word es 6. Porque tenemos 4. This word. Ahora nos voy a las 7. Las 7 busco auxiliar. Ya encontré el auxiliar can. Luego busco pronombre o de qué estoy hablando. El pronombre es I. Can I. ¿Puedo yo usar el diccionario, por favor? Un diccionario, por favor, porque está la A, creo yo. Ajá. Por favor, va de último. Entonces, primero va el auxiliar que es can. Después va el pronombre I. Después el verbo use. Después le doy sentido. ¿Puedo yo usar a 4, 5, dictionary, coma, please? La palabra please es la número 6, la última de la oración. Y la última, me correct excuse this. Muy bien, aquí voy a buscar, no hay palabra de pregunta, pero no hay auxiliar y es una expresión. Lo que sí hay es un pronombre o nombre que es this correct. This, me,
está la palabra excuse me, o sea, ya esa va junta, discúlpeme, excuse me. Entonces me queda, this is correct, is this correct, como es pregunta, primero va, is this correct. Entonces, excuse me, excuse 1, me 2, me voy ya a la pregunta que es is 3, el verbo 4, no, perdón, ahí va this y por último, correcto. Entonces, aquí sería 4 this y por último, correcto. Entonces, disculpe, ¿es esto correcto? Sería la pregunta. Hay un garabato aquí, pero con la explicación que está grabada, no les va a costar entender. Para los que no estuvieron presentes, los que estuvieron creo que ya tienen más claro. A ver, chicos, ¿alguna duda? Si se dieron cuenta cómo van para las preguntas, están desordenadas, se tienen que hacer preguntas. ¿Dudas? No, ninguna. Ok, me alegro, porque sí está complicado el tema, pero es que solo practicando. El inglés es solo practicar. Cualquier idioma, pero el inglés, que es el que nos toca ahorita, es solo practicar. Entonces, la gramática es la que estamos viendo aquí, el orden de las gramáticas. Entonces, solo es de analizar, ¿verdad? Como les digo primero, busco palabra de pregunta y auxiliar o to be. Estas son las primeras palabras que me indican cómo va. Si no hay palabra de pregunta, busco auxiliar, ¿sí? Si no, tiene que haber un to be. Después va el pronombre, después el verbo y el resto de la oración. Ese es el orden universal en inglés. Bueno, ahora nos vamos aquí a esta otra parte en la B. En la B vamos a add the section to your vocabulary notebook. Write at last 4 words in each section. Dice, ¿qué van a hacer con esto? Ustedes van a escribir, a copiar. Estos son títulos. Accident and emergencies, animals and leisure activities. Y van a buscar, van a agregar, vamos a ver, vocabulary, write 4 palabras, miren, 4, at least 4, 4 palabras. Buscan en el diccionario, buscan en el libro, en las páginas del libro, palabras que tienen que ver con accidentes y emergencias. O sea, porque accidentes y emergencias son los títulos, son los topics. Entonces ustedes buscan palabras que en inglés que tienen que ver con accidentes y emergencias, palabras en inglés, en este caso nombres de animales, ¿verdad? Dog, cat, lion, etcétera. Y leisure, activities, actividades al aire libre, las van a encontrar en las páginas anteriores que les estuve viendo. Espero no hayan perdido los documentos de PDF. Y a estos títulos les agregan, las buscan en las páginas anteriores 4 palabras que correspondan a cada título. Y por último, las phrasebook. Find this useful expression in the unit 3, then listen and repeat. Estas son expresiones que se usaron en la unidad 3. Entonces, lo único que vamos a hacer es copiarlas en el cuaderno y si necesitan escribir la traducción, las traducen a español, pero no es obligación. Solo ustedes, si creen que necesitan tenerlo en español porque no se les queda, entonces lo hacen así. Pero si no lo estoy pidiendo traducido, no es obligación traducir las palabras. Eso depende de cómo se siente usted seguro con el conocimiento de la palabra. Si entiende prácticamente qué significa, no tiene inconveniente para saber el significado de la expresión, pero si no se le queda o le cuesta entender, traduce. Bueno, ahora vamos a repetir. Repitan después de mí. Si quieren ponen su micrófono, si no, no. Repeat after me. Are you okay? What's wrong with him? That is terrible. What are you going to do? What do you think? Please call back. I love it. I don't mind it. I hate it. I hate it. What do you suggest? Ok, otra vez. Are you okay? What's wrong with him? That's terrible. What are you going to do?
What do you think? Please call back. I love it. I don't mind it. I hate it. What do you suggest? Ok, palabras difíciles. Are you okay? Creo que todas se pueden pronunciar bien. ¿Qué quiere decir? ¿Estás bien? ¿Verdad? ¿Te encuentras bien? Are you okay? Ok. What's wrong with him? Palabra difícil. Wrong. What's wrong with him? ¿Cuál es el problema con él? What's wrong with him? La palabra difícil que puede sonar aquí es wrong. Esa por favor, la practican varias veces para que la puedan pronunciar en el momento. What's wrong with him? That's terrible. That's terrible. Terrible. La E no suena, solo la BL. Terrible. Terrible. Es terrible. That's terrible. What are you going to do? What are you going to do? El gringo lo dice rápido. What are you going to do? O sea, ellos lo dicen así porque pues lo practican cada rato, ¿verdad? Y usan el water, que es what are, water. What are you going to do? What are you going to do? What do you think? What do you think? Think, ¿qué piensas? Perdón, what are you going to do es qué es lo que vas a hacer. ¿Qué es lo que tú estarás haciendo? Algo en futuro. What do you think? ¿Qué piensas? ¿Qué te parece? Podría traducirse. ¿Qué piensas o qué te parece? Ok. Please call back. Por favor, llámame de nuevo. Please call back. Please call back. Please call back. I love it. I love it. Lo amo. La expresión de ellos es lo amo. Nosotros no decimos esa palabra. Nosotros usamos la palabra amar cuando sentimos ese sentimiento puro así de amar, amar. En la traducción del inglés por alguien. Cuando algo a nosotros nos gusta mucho, que es la expresión que significa I love it, que es algo que gusta mucho, es como que chilero, o me encanta o me fascina. Pero ellos usan I love it para decir me encanta o me fascina. Nosotros usamos love, entendemos que la palabra love es cuando le vamos a decir que amo a mi mamá, a un familiar, ¿verdad? O a un novio o un esposo. I don't mind it. And I don't mind it es no lo tengo en mente, no o se me pasó. También puede significar no me importa. I don't mind it. I don't mind it. I don't mind it. I heard it. I heard it. Porque la R suena, la T en medio de vocales suena R. I heard it, que lo odio. I hate. Podría pronunciarse pues I hate it. I heard it en el momento que se junta la palabra. Cuando la palabra no se junta, se dice hate. Entonces, como aquí sí está con otras con otras palabras, con I y con it, entonces I heard it. I heard it, ¿qué significa? ¿Qué significa lo odio? What do you suggest? What do you suggest? Palabra difícil, suggest. La doble G suena como la de llama. What do you suggest? ¿Qué me sugieres? ¿O qué sugieres? What do you suggest? ¿Qué sugieres? Ok, esa sería entonces la tarea de esta clase, solamente listening. Copiar esto con las respuestas como ya lo hicimos en la clase anterior, ya están, vean, entonces usted puede copiar literal como está y circular las respuestas, o bien usted puede copiar las respuestas nada más al momento de copiar los párrafos. Up to you. Copiar las palabras de la A, el Learning Independence, en la A, copiar las preguntas en el orden de las palabras como deben ir correctamente. El B, buscar 4 palabras en las páginas del libro o en el internet o en un diccionario que tengan que ver con accidentes y emergencias animales y actividades al aire libre. Y copiar las expresiones de la C, traduciendo las que sean necesarias. Esta sería entonces la tarea. ¿Alguna duda, chicos? ¿Hasta ahí?
No, mi. Ok, si surge alguna, ya saben que me consultan en el momento que estén haciendo la tarea. A veces no estamos con todos los sentidos en la clase por alguna razón. Y en el momento de hacer la tarea surgen las dudas. Entonces voy a dejar de grabar para presentar el